Buenos días y bienvenidos al Paraninfo de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, al acto de presentación de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN, de la que nos sentimos realmente orgullosos de ser hospitalarios, de ser huéspedes, o sea, dar cabida a este acto en nuestra Universidad Complutense. Están ustedes, además, en el Paraninfo de la Universidad, de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, que fue destruido con ensañamiento durante la Guerra Civil, donde están sentados en el año 39. No había absolutamente nada, porque precisamente las tropas nacionales se ensañaron con la cultura y se ensañaron con la vida universitaria precisamente en esta facultad. Ahora poder, precisamente en este año, dar cabida a este acto muestra todo lo que hemos ganado, pero todavía todo lo que tenemos que seguir luchando para conseguir un mundo mejor. Doy la palabra al profesor Luis García Fernández, que nos hará lectura de unas palabras del rector, que no ha podido asistir, precisamente porque en este momento se está celebrando la Junta de Gobierno. Buenos días y gracias. Gracias a todos. Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Gracias a todos por hacer posible este acto. Gracias a Setsuko Zerlou. Gracias a Federico Mayor Zaragoza, a Milutin Petrovic y a Carlos Umaña. Gracias a la Universidad Complutense y muy especialmente a su facultad. Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. ¿Empiezo de nuevo? Venga, buenos días a todos. Gracias por hacer posible este acto. Gracias a Setsuko Zerlou. Gracias a Federico Mayor Zaragoza, a Milutin Petrovic y a Carlos Umaña. Gracias a la Universidad Complutense y muy especialmente a su Facultad de Filología. Gracias a su decanato y gracias muy sentidas al doctor José Manuel Lucía Mejías, vicedecano de Cultura y Biblioteca, que preside hoy este acto. Gracias también, lo tengo que decir, a la Mediateca del Instituto Francés de Madrid, que nos ha prestado su equipo de traducción simultánea, y gracias, por supuesto, a todas las personas asistentes. Y un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Berzosa, exrector complutense, que hoy honra con su presencia maravillosa este maravilloso Paraninfo. Muchísimas gracias. El rector complutense, el doctor Joaquín Goyache, siente mucho no poder estar aquí. Efectivamente, hay Consejo de Gobierno en estos momentos y me ha pedido que lea las siguientes palabras. Palabras del rector. Quiero unir mi voz a la de aquellos que se oponen a la experimentación, creación, almacenamiento o uso de armas nucleares. La humanidad y todas las instituciones que velan por la seguridad de la humanidad, por su progreso, por el avance del conocimiento y por el amor a la paz, no pueden estar a merced de un poder de destrucción que aniquila en su raíz y por completo las posibilidades de la vida humana. El rector, sin duda, está a favor de toda iniciativa que promueva la paz, el entendimiento y la concordia de todos los seres humanos en este país y en todos los países. Muchísimas gracias, doctor Lucía Mejías. Bueno, pues bienvenidos, Setsuko, la verdad que una emoción enorme, a Carlos Umaña, a Milutin Petrovic y a Federico Mayor Zaragoza, que me toca la suerte de poder presentar. Federico vuelve a su casa, porque bueno, él es complutense y en el fondo también ha estado muy vinculado a la Complutense en todos estos años. Pero en Federico, además de una brillante carrera de farmacia, se une un elemento que le hace indispensable en un acto como el de hoy. No solamente por su labor reconocida y por todo recordada al frente de la UNESCO, sino también por la presidencia de la Fundación de Cultura de la Paz. Realmente Federico sigue mostrándonos un camino y además un camino generoso en donde siempre tiene las puertas abiertas a la colaboración. Hace unos años, precisamente en la facultad, publicamos un proyecto que fue un Quijote universal, un Quijote traducido a más de 200 lenguas, y Federico tuvo la generosidad de hacernos no solamente el prólogo, sino de ayudarnos a todo el proceso de su realización. Así que realmente él sabe que no solamente está en esta casa, que es la suya por ser complutense, sino precisamente porque la Facultad de Filología siempre le recuerda y tiene las puertas abiertas a alguien que es tan especial, pero también tan necesario en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hoy acudo aquí, y se lo digo con toda sinceridad, con una gran esperanza de que logremos finalmente movilizarnos nosotros, la gente. A mí siempre me llamó la atención, y lo que después yo interpreto como una gran sabiduría de Roosevelt, el que la Carta de las Naciones Unidas no empieza diciendo nosotros los gobiernos o nosotros los estados, empieza diciendo nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Así empieza. Para eso se hizo el multilateralismo, para sustituir progresivamente la fuerza por la palabra, para que la razón de la fuerza permanentemente, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, se convirtiera en, si quieres la paz, ayuda a prepararla, empezando por ti mismo, con el cambio de nuestro comportamiento cotidiano. Es decir, esta delegación, que entonces era prematura en las personas, en la gente, de las responsabilidades para que se hiciera esta gran inflexión histórica de dejar de una vez el uso de las armas, de tantas víctimas, millones de víctimas, para decir, sí, pero hemos conseguido la paz, siempre después de una batalla, siempre después de una confrontación bélica. Pues bien, ahora ya no es prematuro. En aquel momento, efectivamente, yo esto me gusta insistir mucho, y si lo pensamos, en aquel momento, en el año 45, con un poder absoluto masculino que viene desde el origen de los tiempos, solo el 10% de la población intervenía, era consciente, formaba parte de esta participación democrática así llamada, y el 90% restante nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. Una de las cosas que tenemos que saber, sobre todo aquellos que desde una posición ya de educación superior podemos saber qué es lo que ha acontecido. Incluso cuando ahora nos piden algunos, oye, ¿y por qué en la transición? Porque en la transición, que hace todavía menos años que cuando Roosevelt tomó esta decisión, pues también los que éramos activos éramos muy pocos. ¿Por qué? Pues porque la mujer no existía en aquel momento, desde un punto de vista, no estaba en el estrado público. Y porque los que éramos activos, pues éramos unos cuantos. No llegábamos al 10%. Pues bien, ahora esto ha cambiado radicalmente, y por eso yo les puedo decir que hoy yo vengo aquí, pero vengo con esperanza. Porque he tenido ocasión, se lo he comentado muchas veces a este gran activista que es Pedro Arrojo, pues se lo he comentado, yo tuve ocasión de vivir muy de cerca la conversación que mantuvieron en Reykjavik en el año 1986, en el mes de octubre, el presidente republicano, el presidente Reagan, con Gorbachev. Y Gorbachev le dijo claramente, mañana usted y yo tenemos que dar al mundo la gran noticia de la abolición de las armas nucleares. ¿Por qué? Pues porque es indebido, es realmente una amenaza intolerable para nosotros, y sobre todo yo pienso en mis hijos, en mis nietos y ya en mis bisnietos, y pienso que es intolerable que tengamos amenazas de efecto irreversible como la amenaza nuclear o el cambio climático. Uno dice, ¿cómo puede ser que esto se mantenga? Bueno, pues por eso yo en aquel momento pensé, qué bien que mañana anunciarán los dos presidentes, tienen que pensar que los Estados Unidos y en aquel momento la Unión Soviética, hoy Rusia, tienen el 90% de las armas nucleares. Pues bien, en el primer día de las conversaciones lograron bajar el 70%, lo pueden ver ustedes en internet, hay aquel descenso. Al acabar la jornada, el presidente Gorbachev le dijo al presidente Reagan, bueno, ahora ya solo podemos destruir la humanidad 300 veces en lugar de 1000, pero tenemos que procurar, como yo le decía,
anunciar la abolición total de las armas nucleares. Al día siguiente, después de las consultas con la cúpula militar de los Estados Unidos, el presidente Reagan mantuvo que tenía que tener, por razones de disuasión, como se llama, y para el efecto disuasorio de otros poderes, que tenía que mantener el 30%, y entonces, como ya pueden ustedes deducir, aquella gran esperanza de que se anunciaría la abolición no tuvo lugar. Después ha habido una serie de esfuerzos que se han ido prodigando, pero lo que es cierto es que hoy seguimos, después de tanto tiempo, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para el multilateralismo, para decir que no puede ser que haya todavía unos países que sean los que ostentan esta inmensa capacidad de destrucción, se han ido añadiendo algunos absurdos, por momentos políticos que han pasado y que se han cedido a la capacidad nuclear. En estos momentos, que se ha retirado el Reino Unido de la Unión Europea, ya solo queda Francia, en el caso de la Unión Europea, que tenga en estos momentos algunas, parece ser que tiene menos de 300 ojivas, pero de todas maneras es lo mismo que él estaba diciendo. No se puede tolerar que haya nadie que tenga capacidad de destrucción del mundo en su conjunto, incluso por accidente, incluso porque podrían, en un momento determinado, por error o por las circunstancias que fueran, pudiera desencadenarse una situación de acoso y de destrucción enorme por armas nucleares. Pues bien, yo por eso quería decirles que cuando supe que tendríamos aquí la oportunidad de tener a Setsuko Zarlow con nosotros, tener este mensaje directo de la persona que ha vivido, que sabe lo que esto representa, yo pensé que era muy importante en estos momentos reavivar esta campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, porque todos ahora sí, ahora ya podemos todos empezar a decir, no, ahora ya somos nosotros los pueblos. Este es un tema de las Naciones Unidas, esto no es un tema del presidente republicano de los Estados Unidos, porque ya saben que una de las cosas que ha hecho el señor Trump ha sido también apartar el acuerdo que había alcanzado nada menos que Obama con Irán, por ejemplo. Bueno, por tanto, ahora ya podemos decir, no, ahora nosotros ya no nos vamos a callar, vamos a movilizarnos, vamos a secundar los referentes, como representa en estos momentos Setsuko, vamos a procurar que en muy poco tiempo se sepa que no estamos esperando decisiones de la Unión Europea, que no se van a producir, ni de los distintos estados, que vamos los ciudadanos, we the peoples, nosotros la gente, vamos a movilizarnos en favor de las generaciones venideras. Estas responsabilidades intergeneracionales, a mi modo de ver, es lo más importante que hay. Recuerdo cuando nos decían, lo que tenemos que hacer es mirar a los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos, y decirles, no os vamos a traicionar, vamos a ser valientes, vamos nosotros a tomar, ahora ya podemos, ya tenemos, gracias a la tecnología digital, la posibilidad nosotros de poner en un día en que nos pongamos todos de acuerdo diciendo, señor Trump, si usted no cambia de manera de proceder y no acepta esto, señor, el que sea de Rusia o el que sea de los otros países que tienen armas nucleares, dejaremos de comprar productos de sus países y estaremos contra ustedes, nosotros los pueblos. Nosotros los pueblos tenemos una gran fuerza, pero tenemos unos medios de comunicación que normalmente hacen que no podamos expresarnos, hacen que lo que decimos no tenga repercusión, no movilice a la gente. Yo creo que todo eso va a ser superado y que en muy poco tiempo consideraremos el silencio como delito. Lo escribí en el 15 de mayo, hace algunos años. Delito de silencio. La implicación, indignación, y la implicación es absolutamente necesaria. Y yo estoy seguro que esta reunión, hoy aquí, tendrá estos efectos de irnos concienciando, de tener ya, a partir de ahora, como previsión de acción concreta de cada uno de nosotros, el elevar la voz,
elevar la palabra, porque si no, algún día podríamos merecer aquella frase terrible. Yo recuerdo siempre, la leí cuando tenía 16 años y me gusta repetirla en un libro de un gran francés que me gusta recordar al escribir La peste. Terminaba diciendo, era Camus, terminaba diciendo, les desprecio porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco. Ahora nosotros ya podemos, nosotros los pueblos ya podemos. Tenemos que atrevernos para que un día nuestros descendientes no digan, les despreciamos porque no fueron capaces de actuar, no se atrevieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Federico Mayor Zaragoza. Vamos a presentar a Milutin Petrovic. Milutin Petrovic en Ríos es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y realiza un máster en Seguridad y Defensa por el CSDN. Es especialista en armas nucleares, ha colaborado con diversos medios de comunicación como el Foreign Policy, con Tiempo, La Clave, ha publicado bastantes artículos en El País y ha pronunciado un gran número de conferencias. Es un honor tenerle hoy aquí con nosotros. Milutin, Miki, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a la Facultad de Filología, a Luis García y a Germán Petrovic la invitación para participar en esta conferencia, cuya causa comparto. Por otro lado, quería señalar el honor que supone compartir de mesa con tan ilustres invitados y rendir un homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, señalar que la señora Thurlow como un ejemplo vivo de lucha y de compromiso. Voy a intentar hablar sobre cuál es la situación geopolítica actual de nuestros actores nucleares. El primer ensayo nuclear, nombre en clave Trinity, se realizó en 1945 en el desierto de Nuevo México, en una ubicación conocida como la Jornada del Muerto. Supuso un gran logro, supuso un enorme logro en la física experimental, pero por otro lado creó un arma capaz de destruir una ciudad, un estado e incluso la vida como la conocemos, y esto no ha cambiado un ápice. Robert Oppenheimer, director científico del proyecto Manhattan, evocó tras la detonación la leyenda de Prometeo castigado por Zeus por darle el fuego a los hombres y en la vana esperanza de Alfred Nobel de que la dinamita acabaría con las guerras. Bernard Brodie, uno de los primeros estrategas nucleares, concluyó que la guerra nuclear era impensable. Años más tarde, su colega Hermann Kamm publicó el libro En la guerra termonuclear, pensando sobre lo impensable, y señalaba que la guerra termonuclear puede parecer impensable, inmoral, insana, espantosa o altamente improbable, pero no es imposible. En los años 60, las superpotencias llegaron al barroquismo con más de 70.000 artefactos. La imposibilidad de destruir al enemigo sin recibir una respuesta brutal, es decir, la destrucción mutua asegurada, fue fraguando un entendimiento que se plasmó en diversos acuerdos de desarme y verificación. El derrumbamiento de la Unión Soviética permitió reducir los arsenales, pero también incrementó la necesidad de mantener controlado el material fisible de manos de mafiosos y terroristas. Todas las potencias nucleares se encuentran embarcadas en la mejora de sus sistemas de armas, mando y control, cabezas nucleares, misiles submarinos, bombarderos. Lo cual, dicho de paso, hace un flaco favor al Tratado de No Proliferación, que supone que habrá reuniones de buena fe o acuerdos de buena fe para reducir todo este material. En la actualidad se mantienen los mismos niveles de alerta que durante la Guerra Fría. El llamado estado de alerta instantánea sigue aún vigente en los Estados Unidos y en la Federación Rusa y autoriza al presidente a iniciar represalias en caso de ataque. Una vez, pero en vez de una lucha ideológica como en la Guerra Fría, en la actualidad tenemos múltiples actores con intereses divergentes, un enorme arsenal de armas disponibles. Y la mayoría están virando hacia una política más permisiva en el uso de armas nucleares como elemento de disuasión de un abanico de situaciones que contemplan enemigos no nucleares. La política nuclear tiene bastante reciprocidad y los cambios en una potencia se acaban reflejando, y más si lo avalan los Estados Unidos. Un revisionismo, principalmente desde sectores conservadores, busca incansablemente nichos en los que incluir armas atómicas más utilizables.
Recientemente ha entrado en escena una nueva clase de misiles llamados hipersónicos porque vuelan a velocidades de entre 5 y 20 veces la velocidad del sonido. Se han comenzado a desplegar en Rusia y China y gracias a su velocidad comprimen los tiempos de reacción al mínimo y por sus características de vuelo permiten eludir los sistemas antimisiles actuales y, dada su gran precisión, se consideran armas contra objetivos críticos. ¿Qué impacto puede tener el despliegue de misiles hipersónicos en los tiempos de reacción bajo el sistema de alerta temprana este? Un misil intercontinental tarda 30 minutos en alcanzar el objetivo y el presidente dispone de 7 en los Estados Unidos para elegir una opción. Algunos analistas estadounidenses proponen sistemas autónomos de respuesta, máquinas al mando del botón nuclear. Esto nos retrotrae a los años de máxima tensión durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética desarrolló el sistema perímetro capaz de lanzar automáticamente los misiles intercontinentales soviéticos. La revista The Bulletin of Atomic Scientists, que desde 1947 establece el riesgo de una guerra nuclear en su reloj del juicio final, como una metáfora de la supervivencia, a principios del 2020 valoró el peligro al que se enfrenta la humanidad en 100 segundos para las 12 y define este orden como nuevo anómalo y lo considera insostenible y extremadamente peligroso. ¿Poseer armas atómicas es una forma de evitar la guerra? Kenneth Walsh y Scott Sagan han debatido sobre si la posesión de armas nucleares refrena los apetitos bélicos o incrementa los riesgos de cálculo que pueden degenerar en una escalada incierta. Y en el contexto de posguerra fría, la teoría de la segunda era nuclear predice un peligroso nuevo orden multipolar, desde donde las armas nucleares son una parte integral de las políticas exterior y de defensa. Pero ¿quién es quién en este contexto? Hay 5 potencias nucleares reconocidas por la ONU, que son los miembros del Consejo General de Seguridad, del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Israel dispone de la bomba desde los años 60 e India y Pakistán realizaron ensayos en el año 98. Corea del Norte realizó su primer ensayo en el año 2006, seguido de otros en el año 2009, 13, 16 y 17. El programa nuclear de Irak fue destruido tras la Guerra del Golfo y Sudáfrica desmanteló su programa en el año 98, aunque en 1979 se produjo un probable ensayo en el Atlántico Sur. Ucrania dispuso el tercer mayor arsenal del mundo desde el 91 hasta la transferencia a Rusia en 2002, con 1.900 armas estratégicas y varios miles de armas tácticas. Israel bombardeó en 2007 un reactor nuclear oculto en la ciudad siria de Al-Kibar, construido con ayuda norcoreana. Libia compró a la red de proliferación del científico pakistaní Abdul Qadir Khan un kit atómico completo consistente en centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio gasificado, así como los planos de un artefacto de segunda generación de origen chino. El avanzado nuclear programa de Irán se reguló con el Plan Integral de Acción Conjunta y está siendo supervisado por la Organización Internacional de Energía Atómica. Su continuidad está en grave peligro por el abandono de los Estados Unidos y la amenaza de sanciones a las empresas que mantengan negocios con Teherán. Corea del Norte. Desde la primera administración Bush, el programa de Corea del Norte es una cuenta atrás que Pyongyang maneja con maestría en la búsqueda del estatus de potencia nuclear. En 2017 ensayó una bomba de hidrógeno termonuclear. Además, realizó 2 ensayos de misiles intercontinentales. Fuentes abiertas señalan que tiene la capacidad para producir material fisible de 7 cabezas anuales y dispone de un stock para producir entre 35 y 60 artefactos. Parece disponer de la tecnología para miniaturizar las cabezas nucleares e instalarlas en un misil. El régimen ha iniciado la producción en serie de misiles y continúa la mejora con motores de combustible sólido y los sistemas de guiado. Kim Jong-un ha ordenado la producción de 70 camiones pesados para el despliegue y lanzamiento de misiles y se puede considerar como un indicador del arsenal. La diplomacia en la zona desmilitarizada, más militarizada de la Tierra, de insultos por Twitter y fotos y halagos por televisión, hace difícil imaginar un acuerdo que conjugue, por un lado, el deseo de desarme completo y verificable que pretende Washington del régimen stalinista y la seguridad que pretende obtener Pyongyang para poder renunciar a sus fuerzas nucleares. India y Pakistán, por su lado, el conflicto entre ambos países por la región de Cachemira ha provocado múltiples guerras. El ataque al Parlamento en indio en 2001 y Bombay en 2008 motivaron un cambio en la doctrina militar india conocida como Gold Stars, que propone un ataque inmediato con fuerzas de choque en la frontera como represalia antes de que la comunidad internacional enfríe la situación.
Nueva Delhi desarrolla junto con Rusia un programa de misiles hipersónicos y submarinos armados con misiles balísticos, lo que incrementa la presión sobre su vecino del norte. Por su parte, Islamabad contrapesa su debilidad estratégica incrementando su arsenal nuclear y de misiles y los usos asignados. El despliegue de misiles de corto alcance para uso táctico lleva la guerra a la frontera entre ambos países y su arsenal alcanzará en breve el de Francia o el Reino Unido, según las estadísticas y según las previsiones que hay. ¿Puede la política hindú, nacionalista hindú, Cachemira, el terrorismo islamista controlado desde Pakistán encender una chispa que escale hasta un conflicto nuclear? China, por su parte, cuya política ha sido de nunca usar armas nucleares ofensivamente, solo como último recurso, sin embargo, se encuentra en un enorme proceso de modernización del ejército y sus capacidades de proyección de la fuerza, además de sus fuerzas nucleares. En el 70 aniversario de la República Popular China, el 1 de octubre del año pasado, Pekín mostró 16 misiles hipersónicos de F-17, así como otros sistemas de armas estratégicas. Por su parte, los sistemas antiacceso desplegados en el mar de China preocupan a la Marina de los Estados Unidos, que no tiene forma de prevenir los misiles chinos. Por otra parte, Pekín se ha convertido ya en el segundo productor mundial de armas. El Kremlin, por otra parte, mantiene una doctrina más permisiva en el uso de armas nucleares y lleva años con una completa mejora de sus sistemas nucleares y realiza ejercicios a gran escala que contemplan el uso de armas nucleares. Moscú ha dado rienda suelta a sus diseñadores de armas con nuevos dispositivos para mantener la destrucción mutua asegurada. Como algún ejemplo, cabe destacar el sistema Vanguard, que es un planeador hipersónico capaz de evitar los sistemas antimisiles de los Estados Unidos, o Poseidón, que es un submarino autónomo pensado como sistema de venganza. Por otra parte, el misil Burevestnik es un misil de propulsión nuclear que, en teoría, tendría la capacidad de vuelo ilimitado. Por su parte, los Estados Unidos se encuentran embarcados también en un proceso de modernización en diferentes fases de sus sistemas de defensa, cabezas nucleares, misiles, submarinos, sistemas de mando y control. La administración Bush, en el año 2002, introdujo un concepto llamado ataque global inmediato, como la necesidad del Ejecutivo para poder atacar con armas convencionales cualquier lugar del planeta en una hora sin necesidad de desplegar fuerzas. Bush, por su parte, Bush hijo se entiende, inició la carrera hipersónica y la hiperfinanciación del proyecto antimisiles, aunque China y Rusia van adelantados en la carrera hipersónica y han anulado el quimérico escudo antimisiles. El presidente Vladimir Putin se felicitaba a finales de 2019 señalando que ningún país posee armas hipersónicas y mucho menos armas hipersónicas de alcance continental. La nueva estrategia nuclear de la administración Trump reclama en 2018 la fabricación de nuevos artefactos de baja potencia para contrarrestar un supuesto agujero estratégico con Rusia, llamado escalate to de-escalate, que viene a ser más o menos el hipotético uso por parte de Rusia en las repúblicas bálticas, por ejemplo, de un artefacto nuclear y la imposibilidad por la enorme potencia de los artefactos actuales norteamericanos de responder. Dudoso. La nueva cabeza nuclear, V-76-2, posee una carga de entre 5 y 6 kilotones y ya se han comenzado a desplegar en submarinos nucleares estratégicos. Se estima que alrededor de 50 cabezas van a ser armadas en misiles Trident. Estados Unidos abandonó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF, como lo hiciera el Tratado Antimisiles en el año 2002, y el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, es el único tratado que sigue vigente y expira en febrero de 2021. Washington lo quiere vincular con la entrada de China en dicho acuerdo, lo que complica su prórroga. Por otra parte, el apoyo incondicional de Washington a la política de Arabia Saudí e Israel en Oriente Medio, a la par que se retira del Tratado de Restricciones y Control del Programa Nuclear de Irán, el asesinato del general Qasem Soleimani, héroe de la Guardia Revolucionaria iraní, tira por tierra años de diplomacia y desvela escenarios explosivos. El plan de operaciones estratégico de los Estados Unidos incluye opciones de ataque contra Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Según un inquietante artículo del doctor Scott Sagan sobre el apoyo de los Estados Unidos a un ataque de represalia contra Teherán, señala: los hallazgos demuestran que, contrariamente a la tesis del tabú nuclear, una clara mayoría de los estadounidenses aprobaría el uso de armas nucleares, primero contra la población civil de un adversario no armado con armas nucleares, matando a 2 millones de civiles iraníes, si creyeran que ese uso salvaría la vida de 20.000 soldados estadounidenses. Además, contrariamente a la tesis sobre la inmunidad de los no combatientes,
entendamos los civiles, un porcentaje aún mayor de estadounidenses aprobaría un bombardeo convencional diseñado para matar a 100.000 civiles iraníes en el esfuerzo de intimidar a Irán para que se rinda. Muchas gracias. Muchas gracias a Milutin Petrovic. Paso a presentar ahora a Carlos Umaña. Carlos Umaña es un médico y activista costarricense, es vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que fue Premio Nobel de la Paz en 1985, y es miembro del Grupo Directivo Internacional de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, lo que hacemos en este acto, y CAN, Premio Nobel de la Paz en el año 2017. Su labor se ha centrado en aumentar la conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y, a través del desarme humanitario, generar la relevancia política necesaria para promover la universalización del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, TPAN. Ha trabajado en varios foros internacionales buscando siempre el apoyo a dicho tratado y la participación activa de varios países, especialmente de países de Latinoamérica y del Caribe. Carlos, por favor, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, si me escuchan. Bueno, mi nombre, muchas gracias Luis por la presentación. Los saludo muy cordialmente a los distinguidos miembros de esta mesa. Yo pertenezco a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ICAN. Fuimos galardonados el Premio Nobel de la Paz en 2017. Aquí traigo a mi amiguito Alfred Nobel. Fuimos galardonados en esa ceremonia que, por cierto, nuestra distinguida Setsuko Thurlow dio el discurso de aceptación del Premio Nobel, por dos razones: por concientizar al mundo sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos revolucionarios en conseguir una prohibición de dichas armas a base de un tratado. Este es un proceso que se denomina desarme humanitario y de eso les voy a hablar un poquitito hoy. Las armas nucleares, bueno, la humanidad en este momento enfrenta dos amenazas existenciales: la crisis climática y las armas nucleares. Las armas nucleares producen una destrucción que es multidimensional, es decir, no solamente se destruye el espacio físico y mueren las personas en ese momento, sino que hay una destrucción en el tiempo también. La destrucción esta genera un desierto nuclear inhabitable y las personas que sobrevivan a esta detonación van a sufrir horrores prácticamente toda su vida. Y no solo ellos, sino también sus generaciones venideras. Es imposible tener una respuesta de Cruz Roja o de socorro ante una detonación nuclear, y las personas que padecen esta detonación van a padecer horriblemente y solos. Y más aún, algo de particular relevancia en nuestra era tecnológica, las armas nucleares también generan un pulso electromagnético que, si es detonada en la atmósfera, es capaz de alterar una enorme área, prácticamente un área de todo un continente, y averiar todos los aparatos tecnológicos por los que afecte. Entonces eso pues sería una gran tragedia. Como nos acaba de explicar aquí al lado Milutin, esto no es un riesgo teórico. El Boletín de Científicos Atómicos de este año sacó el reloj del apocalipsis, que todos los años lo saca desde 1947. Para el 2020, el reloj del apocalipsis está a 100 segundos para la medianoche, es decir, 100 segundos para la medianoche, siendo la medianoche la destrucción completa de la humanidad por una guerra nuclear. Si lo ponemos en contexto, en 1963, con la crisis de los misiles en Cuba, estaba a 7 minutos para la medianoche. Ahora, ¿por qué el riesgo es tan aumentado? Básicamente por 3 razones. Por la retórica incendiaria de los líderes de los estados nucleares, que hacen amenazas a la ligera con armas nucleares, por la propia crisis climática, que es capaz de generar también conflictos locales y regionales,
y también por el riesgo creciente del uso accidental, de una detonación accidental de armas nucleares. Solamente en Estados Unidos sabemos que ha habido 1000 accidentes con los arsenales nucleares, y estos 1000 accidentes, 7 casi han derivado en una guerra nuclear. La creciente dependencia en sistemas automatizados de los arsenales nucleares hace que las 1.600 ojivas que en este momento están en estado de alerta máxima, es decir, están apuntando a ciudades en el mundo y son capaces de ser detonadas en cuestión de 6 minutos, sean vulnerables a ciberataques, sean vulnerables a error técnico o a error humano. Tanto es así que el Instituto Future of Life ha determinado que la guerra nuclear más probable será una accidental. Entonces, bueno, tenemos estas armas. Estas no son armas prácticas, no son armas que se pueden utilizar en contra de ningún blanco militar. De hecho, están hechas para atacar solamente a poblaciones civiles, es decir, a ciudades. Y no son armas prácticas porque no se pueden en realidad utilizar, porque utilizarlas sería un acto suicida en realidad. ¿Cuál es el valor en realidad que tienen estas armas? El valor es en realidad un valor simbólico, si lo vemos bien. Es un valor que de la retórica, de la carga semántica de las palabras potencia nuclear, de definir el prestigio y el poder de una nación a través de su poder destructivo, a través de su capacidad de amenazar y de imponerse. Y este es un símbolo que no solamente han construido los países nucleares, se ha construido con el apoyo y con la permisividad del resto del mundo. Sin embargo, eso es algo que ya está cambiando. En el 2017, en julio, el 7 de julio, en la ONU se aprobó un tratado de prohibición de armas nucleares por una gran mayoría de los países, 122 países. Ahora, ¿por qué esto es revolucionario? ¿Por qué la prohibición es revolucionaria? Estamos en una fase de estigmatización. La prohibición funciona. Ha funcionado con las otras armas de destrucción masiva, las armas químicas, las biológicas, las minas terrestres y las municiones en racimo, que primero fueron prohibidas y después fueron eliminadas. Y ese es el proceso en el cual hemos entrado con el Tratado de Prohibición. Es el proceso que también la prohibición lo entendió España cuando en el referéndum de 1986 decidió poner la condición de prohibir las armas nucleares en el territorio español para poder pertenecer a la OTAN. Y bueno, los ejemplos de estigmatización con la esclavitud también fue un proceso similar. Estamos ahora ante un cambio de paradigma en el que el prestigio de un país cada vez lo da menos la amenaza destructiva y el poderío destructivo, sino más bien la capacidad de diálogo, de concertación, de generar puentes. Ese es un momento en el cual tenemos que construir la paz colectivamente. Y ya, bueno, para terminar, quiero nada más presentar o decir que estamos ahora ante un privilegio histórico, tenemos un testimonio actualmente de la historia, que es Setsuko Thurlow, alguien que vivió los horrores de un ataque nuclear. Esto es un honor cada vez más raro vivirlo, ¿verdad? Setsuko es una mujer muy admirable, en realidad entre más la conozco más la admiro. Es una persona que ha trabajado toda su vida por ayudar a la gente, incluso desde muy temprana edad se hizo trabajadora social, y antes de dedicar su vida a esta misión de contarle al mundo las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, esperando que su experiencia no sea vivida a una escala mucho mayor, desde antes ya estaba ejerciendo una práctica que le permitía ayudar a la gente. Así que pues muchas gracias y disfrutemos de su vida. Muchas gracias. Jelena Petrovic va a dar a presentar a Setsuko. Muchas gracias, Carlos. Antes de presentar a nuestro último invitado, quisiera contarles que por azares de la vida siempre he tenido muy presente el ataque nuclear a Hiroshima, ya que el aniversario coincide con mi cumpleaños. Y ahora, curiosamente, tengo el enorme privilegio de presentar a Setsuko Thurlow. ¿Sí?
¿Me habéis oído? Sí. Tenía 13 años cuando la bomba atómica Little Boy cayó a las 8:15 de la mañana a unos 2 kilómetros de ella en la ciudad de Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945. Sobrevivir a una tragedia de esta magnitud hizo de ella una mujer de enorme fortaleza que emplea desde entonces en denunciar la proliferación de armas nucleares en el mundo, llevando adelante campañas de activismo. 62 años después de que la bomba de Hiroshima cambiara su vida para siempre, Setsuko fue elegida para recibir el Premio Nobel de la Paz 2017 en representación de ICANN, Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares. Tener hoy aquí a Setsuko Thurlow y escuchar su testimonio es un regalo de incalculable valor humano para todos nosotros. Muchísimas gracias. Aquí está bien, aquí está bien. Thank Thank you very much Gracias for the por invitation invitarme to be with you para here estar con today. vosotros aquí. I really feel privileged. Yo me siento muy privilegiada de estar here. aquí. As Carlos was speaking, I Como was looking at everybody's face. Mientras hablaban mis colegas, estaban mirando a rostro de todo el mundo y todo el mundo parecía muy serio y yo estoy contenta de que estáis serios porque voy a hablar de algo muy serio. Créeme que cuando digo de que todo el mundo me recuerda al dolor. Entonces no es una historia muy agradable, pero pensemos juntos sobre eso. Vamos a enfrentar lo que tenemos delante. Me gustaría hablar sobre mi experiencia personal y sobre la experiencia de mis colegas de escuela, familia y mi perspectiva personal de cómo las armas nucleares han sido desarrolladas y han sido usadas con abuso. Yo tenía 13 años de edad, estaba en el 8º curso del colegio y en 1945 Japón estaba perdiendo en la guerra y teníamos un trabajo que en la escuela habíamos sido nombrados para trabajar al ejército. Trabajamos con el plantío de arroz, trabajábamos con la ropa de los soldados y el último trabajo que teníamos era aprender a cómo decodificar mensajes secretos, información secretas. ¿Podéis imaginar una niña de 13 años que fue reclutada por el ejército para ser entrenada para ser una decodificadora? Entonces, 3 semanas antes del bombardeo, 13 niñas de mi escuela fueron nombradas para ir al ejército, al cuartel general. En aquel mismo día, el 6 de agosto de 45, era un lunes, el primer día de nuestro trabajo. Y teníamos que hacer el trabajo de decodificadoras, de asistentes de decodificadores. Fuimos al cuartel general, que estaba a aproximadamente 1,8 kilómetros del epicentro de la bomba.
A las 8:15 de la mañana, el comandante Yanai nos estaba dando una charla de animación en una reunión diciendo que sois capaces, esto es el día que vais a probar vuestro patriotismo y que sois, que valéis para el emperador. Y nosotros decimos, sí señor. Y entonces en ese momento vi la luz blanco-azulada entrando por la ventana, era cegador. Y yo tenía la sensación de volar por el aire. Yo no sé por cuántos segundos estaba volando en el aire, pero tenía esa sensación de volar en el aire, de flotar en el aire. Y entonces cuando recobré la conciencia, y entonces yo estaba en el silencio, en la total oscuridad, entonces me encontré inmovilizada en el edificio que había derrumbado. Y entonces estaba, la bomba había derrumbado todos los edificios de la ciudad. Y entonces obviamente yo estaba debajo de todos los edificios. Y entonces, cuando recobré la conciencia, había tanto silencio y entonces yo sabía en ese momento que yo estaba frente a la muerte. Y entonces empecé a escuchar susurros y voces muy apagadas de las niñas diciendo, mamá, ayúdame, Dios, ayúdame. Y entonces yo sabía que no estaba sola, las niñas todavía estaban conmigo. Y entonces de repente escuché una voz de un hombre muy fuerte diciendo, no desistas, no te rindas, estoy intentando liberarte. Sigue empujando. ¿Ves aquella luz que sale por aquella brecha? Ve por ahí, sale aquí lo antes posible. Y entonces fue lo que hice. Y cuando llegué afuera, estaba todo los escombros estaban en llamas. Y miré alrededor y pensé si podía hacer algo para ayudar a mis amigas. Pero no podía volver al fuego, a las llamas. Pero dos otras compañeras han podido salir del incendio. Entonces éramos 3. Y aunque era las 8:15 de la mañana y era un día soleado, cuando yo salí estaba todo oscuro. Era como el crepúsculo. Tal vez por las partículas, el humo, el polvo subiendo en el cielo. Entonces, cuando mis ojos se acostumbraron, yo he podido ver algunos objetos que se movían en la oscuridad. Y entonces yo vi una procesión fantasmagórica. Y yo digo fantasmas porque aunque eran todavía seres humanos, no parecían seres humanos. Sus pelos estaban completamente erizados, ellos estaban cubiertos en sangre, quemados, ennegrecidos, inflamados. Algunos tenían los globos oculares en la mano y iban arrastrándose del centro de la ciudad hacia mí, hasta que se golpeaban y cuando se caían, sus estómagos explodían y los intestinos se caían hacia afuera. Los soldados decían, chicas, iros con esta procesión hasta las colinas más cercanas. Y nosotros caminábamos con mucho cuidado sobre los muertos y los moribundos. Al pie de la montaña había un campo de entrenamiento de aproximadamente del tamaño de 2 campos de fútbol. Y cuando llegué ahí, el sitio estaba lleno de cadáveres y de gente que se estaba muriendo. Todo el mundo
estaba faint voice. gritando, pero no podían gritar. Decían en una voz susurrada, agua, agua, por favor. Nobody was screaming for help. Nadie podía gritar por Nobody was socorro. running for help. Nadie podía correr. It was Era like como the city of una death. ciudad de muerte. Nobody had that kind of Nadie tenía physical la and psychological fuerza strength física y psicológica to para scream gritar and shout and run. y correr y pedir por ayuda. We three girls were relatively lightly injured. Nosotras las tres So we niñas decided to go no to the estábamos muy nearby heridas, stream, entonces fuimos a un washed off arroyo the blood, cercano, nos and quitamos la tore sangre, off la our suciedad blouses, y nos quitamos and la soaked ropa, them in the las cold empapamos water, en el agua and y rushed entonces back volvimos to the dying corriendo people hacia la and put gente the que se estaba wet muriendo cloth y pusimos over the la mouth tela sobre of la the boca dying people de esa gente who que desperately desesperadamente sucked in the sorbían moisture. la Like humedad, that. el agua del And then tejido. they looked at Y me entonces me miraban and then y thank you. decían muchas And that gracias. was it. Y eso era todo. For the rest of the day, Para el resto del día we continued seguimos to serve in that a capacity. ayudar de esa Well, I forma. quickly look around Miré alrededor this huge en ground este and campo see de if entrenamiento there were any para ver doctors si and había nurses algún médico o helping. enfermera, But I pero didn't no see había one ni single healthcare professional. un profesional de la About salud. 80% of the healthcare 80% professionals were de los killed profesionales in the de bombing. salud And the habían sido remaining muertos 20% y los were working 20% some other estaban places, trabajando en not otros where I sitios, escaped to. no donde habíamos escapado meant nosotros. Under the hot sun, Estábamos bajo el sol, no water, sin no agua, sin medication, medicación, no sin healthcare professionals attention. profesionales médicos. Tens of thousands of Miles y people miles de personas lost their lives. perdieron sus vidas. When the darkness fell, Cuando vino la we sat on the oscuridad, hill, nosotros nos and sentamos en all la night colina we watched y durante toda la entire noche city burn, vimos como la ciudad se quemaba. feeling Nos stunned sentimos como from the anestesiados, atontados por la death and muerte human masiva y suffering por we had el sufrimiento witnessed humano. all day. That was my very first Y day. aquello fue mi primer día. I said Yo he dicho, group of about 30 girls. Those were selected girls. había un grupo de who were 30 Army niñas headquarters. que habían sido But seleccionadas, the rest of pero the girls from my schools el resto de were las at the niñas center part of the city, de mi together grupo estaban with en the el centro de la other ciudad, grade 7 and grade 8 students que eran from del all the séptimo o octavo other curso. high schools of the city. About 7,000 to 8,000 of them. Habían 7,000 o They were 8,000 there to do niños certain manual labor for que tenían que army hacer and trabajos city manuales government. del ejército It was hot y también day, para el hot ayuntamiento. Under the hot sun, the Bajo boys took off the el shirts, sol, their los bare- niños quitaban la bare camisa back. They were ready y and tenían eager to work. y And then los niños tenían muchas ganas de the trabajar. nuclear weapon Y entonces pasó lo de la bomba came nuclear. down. It was dropped way up. Esa bomba cayó, no sé de qué I altura. understand Y entonces yo supe the que heat ese calor of the center en el of the epicentro de la bomba explosion was over many million. era I don't más de know. millones, Anyway, millones de grados. The fireball came down Aquella bomba de gradually fuego to the ground vino level where al we suelo hacia donde estábamos. on the ground level, Y entonces the en heat el was nivel del about suelo 4,000 degrees la temperatura Celsius. era de 4,000 grados So human Celsius. beings Entonces on the streets, on los the seres ground, humanos que estaban en el suelo was scorched, incinerated, fueron incinerados, fueron vaporized, vaporizados, carbonized carbonizados by the por el heat calor of de 4,000 4,000 grados Celsius. centigrade. So
Entonces, 7.000, 8.000 niños de séptimo, octavo curso de la escuela. Mi cuñada, que estaba supervisando a los estudiantes, buscamos a su cuerpo, pero nunca la encontramos. Mi hermana y su hijo de 4 años estaban en el centro de la ciudad y estaban en un puente yendo hacia el médico. Y claro, no había nada para protegerles. Pero cuando les vi al día siguiente, no eran personas reconocibles, estaban completamente irreconocibles. Y no sé cómo describir a mi sobrino de 4 años. Era como un trozo de carne derretido. Era lo que era. Pero él me imploraba por agua. Me decía agua. Entonces mi hermana siguió luchando hasta el final porque su marido estaba en la guerra y era su misión proteger a su hijo. Entonces siguió diciendo que se sentía mal por no proteger a su hijo y se sintió mal por su marido y siguió implorando por perdón hasta su último suspiro. Una característica muy propia de la bomba es el veneno radioactivo en el cuerpo humano. Déjame daros un ejemplo. Mi tío y mi tía han sobrevivido y estábamos tan contentos porque no tenían ninguna herida superficial, pero una semana después empezaron a tener unos moratones por todo el cuerpo, que era una mala señal de que iban a morir. Y sí, infelizmente murieron. Y según la descripción de mi madre, ellos tenían los dos los órganos internos, los intestinos, parecían que ya estaban podridos y era solamente un líquido negro y por dentro todo se estaba disolviendo. Esa radiación era una cosa que no sabíamos lo que era, porque nadie sabía lo que era una arma nuclear y lo que una arma nuclear lo que podía causar al cuerpo humano. Y el pelo empezaba a caer, la gente empezaba a tener sangrados internos, fiebre muy alta. Y entonces los médicos pensaban, debe ser la fiebre escarlate, pero no, eran síntomas nuevos que fueron causados por la radiación. De hecho, fue indiscriminado. Fue un asesinato masivo, indiscriminado. Han muerto civiles, niños, ancianos, mujeres.
wiped out y ellos han by sido, one stroke. desaparecieron de la nada. Just a few words about Solo algunas palabras sobre of the, la vida después del bombardeo. well, I can't really No describe puedo describir realmente how it cómo was. fue. Just, I want you to put Yo yourself me in my gustaría que situation. ustedes se You know, pusieran en mi all of a lugar, sudden, porque de repente the familiar community mi just comunidad que era disappears familiar totally, desapareció instantaneous. instantáneamente, todo I desapareció. used to see the inland sea far Solía ver away, el mar but that was alejado, close to pero us. estaba The whole cerca city porque was empty. Nothing de was repente estaba there. cerca porque de Everything repente la ciudad became so desapareció. small. It was Y an entonces eerie feeling. era una And sensación then muy about the rara. radiation Y effect, después con los and, efectos de la radiación, this affected people eso afectó immediately. a Some la people gente, died algunas immediately, personas a murieron week later, a inmediatamente, month later, algunas a year una later, semana después, un mes después, 10 un año years después. There is a story of a young girl. Hay una historia de una She was a niña baby when que she, era un bebé she was cuando exposed. fue expuesta a la And she radiación. grew up healthy. Pero ella creció And sana she loved y running. a ella le Very encantaba athletic type of correr, era girl. muy atlética, era muy esportiva. But one Pero un day, día, as she was cuando running estaba corriendo in the en una competición, she fell. ella se cayó And that was it. y así se That acabó. was the beginning of her Y suffering así empezó su as a sufrimiento leukemia patient, as a como result un of the paciente delayed con effect leucemia. of Leucemia. Son And los there efectos was a tardíos de la radiación. story in Japan Son esas when historias something like that happens, que cuando algo así and pasa you start y folding the empiezas empiezas a hacer las folding origamis, your los wish pájaros de in origami each y empiezas a folded desear, paper crane, empiezas a hacer and wishing deseos for recovery, quick recovery. I y think en she ese momento folded mucha about gente desea 699 or que esa something. gente se She recupere finally pronto. passed away. So here was a girl, active, Entonces allí who estaba una wanted to niña live very much, con mucha vida and que quería suddenly vivir y died de this repente way. When murió this de esa manera. story spread Y cuando esa historia throughout Japan, todo all the school el mundo children cuando supo de esa donated their historia, pockets money, todo el mundo, and was los sent to los Hiroshima. With compañeros that money, de escuela the statue cogieron sus dineros of del bolsillo little girl by the y name of Sadako hicieron was, una established. estatua en el centro Maybe de you have Hiroshima seen that named picture. Sadako. It's a very Tal vez well-known, habéis visto fotos children's de esa, story es una historia throughout. muy conocida, But anyway, pero de todas maneras it was eerie because era we raro never porque knew when this might happen. nadie sabía And, cuándo algo Parents were podía very pasar. concerned that their children No may sabían si one day sus hijos suddenly podían collapse. un día So, colapsar. real fear and anxiety. And in those days, Era una first thing we did in the sensación morning de was to check incertidumbre. every part of our body, make sure there was no purple spot. Entonces todo el mundo estaba Because mirando a it's sus a cuerpos bad todo el sign if tiempo you a see ver si no one. había moratones porque era una So, mala with señal. that kind of fear and anxiety, and the Y people who entonces la suffered gente from que a very sufría bad de case of burn, quemaduras muy you can graves, imagine many entonces people podéis had this imaginar kind que of era ugly mucha scar. gente And con they had a cicatrices hard muy time, notables. they suffered from Y discrimination. ellos Oh. sufrían por mucha discriminación. And even if you don't have anything ugly like that, Y aunque no tuvieses people nada así tan who are horroroso outside como of una the cicatriz, city la gente que vivía fuera de la ciudad felt that the sentían que people la who were gente in que the city estaba at en that la ciudad time en ese had been momento exposed habían to sido radiation. expuestas a la Therefore, radiación you can y, contaminate the poison pensaban que from podían ser them. contaminadas. So, once again, Y entonces this kind of otra vez discrimination hubo una spread discriminación que se throughout
se esparcía por la ciudad. El sistema de comunicación no era tan bueno como hoy en día, y entonces tardó mucho tiempo para que muchas partes de Japón supieran lo que había pasado. Y entonces ese tipo de discriminación era muy común. Entonces todo el mundo perdió sus casas, sus hogares. La gente que tenía suerte y que tuvo suerte y estaba afuera de la ciudad y pudo estar con su familia. Pero muchos de nosotros tuvimos que esconder nuestra identidad para huir de la discriminación. Déjame solamente decir algunas palabras sobre algunos hechos políticos sociales. Sobre los sobrevivientes de después. Entonces, Hiroshima pasó y después de 3 días hubo lo de Nagasaki. Y después, en 9 de agosto, Japón finalmente se rindió. Y después llegaron los americanos, que con el comandante general, con el emperador que estaba alejado. Entonces el señor MacArthur dijo, yo he venido a Japón por 2 objetivos: desmilitarizar Japón y hacer que Japón sea una democracia. Muy bien. Y él ha hecho cosas buenas. Bueno, hacer que Japón fuese una democrática, tener relaciones laborales, un sistema financiero, el estatus de las mujeres ya podían votar, entonces habían cosas buenas. Pero en cuanto a Hiroshima y Nagasaki, y él no. Entonces déjame dar unos ejemplos. En Hiroshima y Nagasaki, en un centro de investigación médico llamado Atomic Casualty, la Comisión de las Víctimas de la Bomba Nuclear. Las personas estaban muy contentas porque estaban sufriendo sin ninguna medicación. Y los especialistas iban a ayudar a los médicos japoneses a saber de qué se trataba todo aquello. Pero descubrimos enseguida que el objetivo principal del ABCC, por sus siglas en inglés, era estudiar los efectos de la radiación en los seres humanos. Punto. Su objetivo no era ayudar a los heridos. Podéis imaginar cómo los supervivientes nos hemos sentido. Éramos como conejillos de las Indias de la bomba atómica. Y otra vez éramos conejillos de las Indias para que ellos pudieran ver la relación entre la radiación, los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Y entonces, cuando los periódicos japoneses empezaron a escribir sobre los sufrimientos de los supervivientes, las fuerzas de ocupación empezaron a enviar censores para decir qué era aceptable para publicar y qué no era. Algunos periódicos fueron obligados a cerrar las puertas. Y nosotros todavía teníamos cosas confiscadas.
porque mucha gente tenía diarios, escribían cartas. Algunas personas que tenían tanto dolor dentro del corazón expresaban eso, escribían poemas en japonés, fotografías, slides, películas, incluso expedientes médicos. Cualquier cosa que indicaba el sufrimiento humano causado por la bomba atómica. Todo fue confiscado por las fuerzas de ocupación. 32,000 artículos en total. Y todo eso fue enviado a los Estados Unidos. Todas esas cosas estaban pasando en los años siguientes de la bomba atómica. Entonces podéis imaginar la gente recibiendo los mensajes de, nosotros no podemos hablar sobre esta experiencia tan horrible. Los americanos no se importaban por lo que escribías. Que evolución gloriosa, espléndida de la ciencia. Pero el sufrimiento indescriptible de los seres humanos que causó no iba a ser conocido por el mundo. Y por eso ellos escondían y confiscaban los artículos de las víctimas. Y entonces las víctimas tuvieron que aprender a vivir bajo la opresión de la sociedad. Entonces yo puedo empezar a hablar sobre todas esas enfermedades y estamos hartos de mala información, de mentiras, de secretos, por mucho tiempo manipulación de ciertas situaciones. En 1952, Japón empezó a tener la total soberanía y entonces académicos, periodistas empezaron a buscar información por el mundo y las puso juntas y empezaron a percibir el significado de la experiencia que nosotros hemos tenido en Hiroshima y Nagasaki. Pero obviamente con las cosas que hemos leído de Estados Unidos, señor Truman había dicho que era una cosa necesaria, que no había elección en el momento, que los historiadores iban a estar de acuerdo, pero no era una necesidad política, era un movimiento político. Antes tenían que hacer esos movimientos antes que la Unión Soviética se uniese a los aliados. Cuando Stalin entró en acuerdo de irse con los aliados antes de Alemania, y entonces empezaron a atacar el ejército japonés en Manchuria. Entonces fue una estrategia antes que se unieran a los aliados. Pero Estados Unidos atacó, aunque Japón había casi prácticamente rendido. La gente en Japón estaba
hambrienta. In the station at the Pacific, they didn't even have the bullets. La gente no tenían la munición para luchar. Esa era la condición y el señor presidente lo sabía y aquellas bombas tenían que ser utilizadas como experimento y se transformó en la leyenda americana y hasta hoy la gente cree en esa historia y creen que, bueno, esas bombas hicieron una cosa buena porque terminaron la guerra antes. Bueno, fue terrible, claro, pero fue necesario. Entonces, este tipo de mentalidad permite que la carrera armamentística siga y que haya seguido por tanto tiempo. Pero ya han pasado 75 años, pero todavía creo que la mayoría de las personas pues se apoyan en ese mito americano de las armas nucleares. Cuando los supervivientes empezaron a juntar la información, se dieron cuenta de que esto es el principio de la era nuclear. Que el mundo se estaba preparando a una guerra nuclear, haciendo más armas, guardando más armas, haciendo un stock de armas. Pero es nuestra responsabilidad. Y yo sentía que yo pensaba, ¿por qué estoy viva? ¿Por qué estoy respirando? Entonces es mi responsabilidad. Y entonces los supervivientes sabíamos que era nuestra obligación moral hablar sobre lo que habíamos pasado y decir en voz alta y clara lo que había pasado. Era nuestra obligación moral. Y es lo que hemos estado intentando hacer hasta ahora. Let me say when the turning point for my life Un punto clave de mi vida fue cuando terminé mi universidad en Japón. Entonces recibí una beca para ir a Estados Unidos para estudiar trabajos sociales. Fue en 1954. Si podéis recordar, 1954 fue un año bastante único porque los Estados Unidos hizo una prueba en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall, en el Pacífico Sur, con un arma atómica, y utilizó un arma que era mucho más potente que la bomba atómica. Yo creo que fue el 1 de marzo de 1954 cuando eso pasó. Cuando los japoneses escucharon sobre la prueba, Japón enloqueció y dijeron Hiroshima y Nagasaki y ahora las Islas Marshall. Las personas de ahí van a pasar por lo mismo que nosotros, la pérdida de pelo, la sangre que sale por todos lados. Y entonces eso fue el verano cuando llegué a los Estados Unidos. Y entonces los periodistas vinieron hacia mí y me preguntaron mi opinión. Y entonces yo, con toda mi inocencia, dije lo que estaba pensando, de que ellos tenían que parar, que preparar una guerra nuclear tenía que parar.
Y al día siguiente, los periódicos escribieron y yo empecé a recibir cartas de odio anónimas. ¿Cómo tienes la osadía de decir eso a nosotros los americanos? Vuelve a Japón. Pero si yo acabo de llegar aquí, si me tardó 2 semanas para llegar hasta aquí en navío. Y yo pensaba, Dios mío, qué hostilidad. ¿Cómo puedo sobrevivir aquí en esta sociedad? ¿Cómo podré ir a la universidad? Eso fue muy traumático. Una escuela nueva, un idioma limitado y hacer una investigación sola. Y entonces fue duro porque me sentía sola. Y pensaba, ¿cómo voy a sobrevivir aquí? ¿Cómo voy a vivir aquí? ¿Voy a fingir que nada pasó y cerrar mi boca? Pero decidí que iba a vivir de otra manera. Entonces vine con un compromiso todavía mayor. Yo vi y experimenté. Y entonces yo creo que esto fue el punto clave para mí, para involucrarme y ser una activista. Yo no conocía esa palabra, activista, en ese momento. Pero yo sabía que sería muy difícil vivir en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos. Pero bueno, así lo hice. Y fue un momento muy difícil, una vida muy difícil. Fue difícil compartir mi mensaje. Pero bueno, mucha gente con conciencia estuvo a mi alrededor y yo he podido trabajar con ellos. Entonces creo que el mundo ya ha cambiado, millones de personas piensan de la misma manera que yo. Bueno, creo que no voy a molestar más entrando en situaciones complicadas. Pero la dificultad más grande que he tenido fue darme cuenta que un hecho histórico puede ser repetido y puede ser visto y analizado de tantas formas distintas. Entonces vi a la gente que justificaba a la bomba atómica y no eran capaces de ver la situación. No puedo resumir todo eso, solo tenéis que imaginar cómo fue. Pero entonces algo más grande empezó a pasar. Perdón que estoy saltando hacia muchos sitios. Cuando la era nuclear empezó, había un grito desde el mundo, desde las iglesias de la población que protestaban, pero gradualmente había los complejos industriales estaban haciendo dinero con ese mercado.
y pensando en esa eventual dominación del mundo. Y entonces esa gente se juntaba y su voz empezaba a empujar hacia un lado la visión de las iglesias y de la población y empezaron a tomar control de la Casa Blanca. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que las personas pueden aceptar la disuasión de la abolición, de ser disuadidos de la abolición de las armas nucleares? ¿Cómo puede ser que quieran más estas armas horribles? De decir, si llegas cerca de nosotros, tenemos este tipo de bomba. Este tipo de amenaza, ese tipo de táctica era para mí es lo que me hizo ser cristiana. Y preguntarme, ¿cómo es posible que este tipo de moral puede ser aceptada? ¿Cómo este tipo de moralidad puede ser aceptada? Utilizar armas nucleares significa que estás preparado para matar millones de personas simultáneamente. Mi pequeño sobrino, mi único sobrino, derritió y se transformó en un trozo de carne quemada. Y eso va a pasar con millones de personas en ciudades enteras. Eso es el horror que estamos hablando. Por favor, imaginen que si vamos a parar una guerra, un ataque nuclear, no es solo de una manera regional. Puede ser una pérdida de escala masiva, puede ser el fin de la humanidad, el fin del planeta. Es el tipo de pensamiento que es el tipo de palabras y el tipo de situaciones que tenemos que imaginar. Lo que importa no es la casa, la ropa, la buena comida, es la vida humana, la oportunidad de vivir cada día. Esto es un privilegio, ese es un regalo que tenemos que valorar. Tenemos que poner otras prioridades en nuestra forma de pensar. Si los militares están haciendo esas decisiones sobre armas nucleares, ¿cuánto por ciento de este dinero tiene que ir a producir armamento que pueden matar millones de personas? Bueno, por suerte hace 10 años empezó un nuevo pensamiento hacia la paz, una visión más humanitaria hacia el problema de las armas nucleares. Eso puede poner los seres humanos en el centro del problema. Y en lugar de hablar sobre el dinero, sobre la disuasión, sobre doctrinas. Entonces yo creo que ese concepto ha puesto la atención del mundo en este tema. Y yo creo que ese es lo que en ICANN hemos conseguido. 75 años de lucha hubieran sido sin sentido si el presidente dice, bueno, las armas nucleares son es sobrevivible. Se puede sobrevivir a las armas nucleares. Es
como una superviviente de estos pocos que sobrevivieron, yo puedo decir que no es así. Bueno, mi mensaje es, como seres humanos tenemos que protegernos y no tenemos que matar a los seres humanos, masacrarlos en miles de millones, en cientos de millones, en millones de personas. No es la forma humana de vivir. Entonces, este es el mensaje para los políticos, para los ciudadanos. Y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de la democracia y cada uno tenemos que estudiar el tema y formar nuestra propia opinión y hacer que su opinión llegue a los políticos. Y dejen que los políticos debatan en los parlamentos y que luchen con los presidentes y primer ministros para que haga que todo eso, las decisiones sean humanas para la gente. Bueno, yo me quedaré hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir después de este testimonio? Decía Federico Mayor Zaragoza, comenzaba que con nosotros los pueblos, y precisamente tenemos ahora nosotros los ciudadanos, somos los que tenemos que hablar. Nos contaba Milutin Petrovic que en la opinión pública norteamericana les valía en un momento dado poder matar a 100.000 personas si salvaban a un número determinado de soldados. Nos puede parecer algo imposible o algo que en un momento dado sea increíble de actuar, pero el propio testimonio que nos ha dado Setsuko, lo que sabemos de la historia de Hiroshima, es que eso es una realidad que en cualquier momento se puede repetir. Por eso creo que no solamente hay que criminalizar, que es lo que hay, sino que seguir dando la palabra y no en esa otra muerte que precisamente es el silencio. Nos ha contado la tremenda muerte y momentánea, pero qué tremenda muerte también la del silencio, la de la discriminación, la de precisamente no poder hablar o no poder expresarse. Por eso, precisamente, queremos dar la palabra a todos vosotros, porque queremos todo el testimonio de lo que hemos escuchado y de todo lo que todavía tenemos que hacer como ciudadanos para que esto no vuelva a suceder. Y desde ya a todos, digamos, los responsables del ICANN, tenéis en la Facultad de Filología un aliado y en la Universidad Complutense un aliado activo para precisamente luchar contra todas estas atrocidades que son, lamentablemente, muy improbables, pero posibles, como habéis podido recordar. Así que si alguien, tenemos el turno de palabras. Buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias, ¿no?, por haber hecho este acto en la Universidad Complutense. Universidad Complutense, que es la mía. De hecho, he gastado muchas energías en esta universidad, como rector 8 años, como decano 14 de la Facultad de Económicas y Empresariales, y luego toda la vida dedicada a la enseñanza plenamente con los estudiantes y con los colegas, ¿no? Ya estoy retirado, ¿no? Ya se me ha acabado el periodo de mérito,
pero sigo de alguna forma pues, con ese cariño o aprecio a esta universidad. Yo tengo que señalar que cuando yo era estudiante universitario, precisamente en la Facultad de Políticas Económicas, que estaba aquí al lado, de Geografía e Historia B, pero por haber sido conflictivos nos echaron a somosaguas, vi una película que se llama Hiroshima Mon Amour, de un director francés que es Alain Resnais. Aquella película, lo acabo de mirar, fue del año 1959, pero aquí la vimos con cierto retraso. Tuvimos que esperar a los cines de arte y ensayo que puso en marcha Fraga Iribarne cuando era ministro y que dio una cierta apertura. Eran unos cines que por fin se ponían en España las películas en versión original con subtítulos. Y ahí vi yo Hiroshima Mon Amour. Ni que decir tiene que aquello me dejó impactado, realmente impactado. Y ahora el relato me ha dejado estremecido, ¿no? Lo oí ayer también en la Casa de América y realmente me ha dejado estremecido. Y como se ha señalado aquí, hay dos amenazas importantes: el armamento nuclear y el cambio climático. Y si no somos conscientes de esto, no somos sensibles y no somos capaces en instituciones como la universidad transmitir ello a los estudiantes, realmente la universidad no cumple la función que tiene que cumplir. A mí me preocupa la tendencia de la universidad, esta hegemonía del mercado, de las finanzas en las que vivimos, la idea de que hay que preparar a los estudiantes para salir al mercado, pues me parece que es bastante errónea y limitativa de nuestra función. La universidad no se puede convertir en una formación profesional de tercer ciclo. Tenemos que ser buenos profesionales, pero tenemos que ser también ciudadanos y conscientes del mundo en el que vivimos, ¿no? Hay otros problemas en el mundo, estas son amenazas, pero hay otros problemas. Yo soy ahora el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y realmente el tema de los refugiados es muy preocupante. Y de la migración en general, las guerras, el hambre, la pobreza, que a pesar de los avances tecnológicos que ha habido, sigue estando ahí, ¿no? No se elimina, ¿no? Cuando yo era estudiante, precisamente, se hablaba del hambre en el mundo, pero sigue habiendo, después de tantos avances tecnológicos, de tanto 5G y todas estas cosas, sigue habiendo hambre, ¿no? Y eso es un reto que tenemos ante nosotros y que debemos de, lógicamente, dedicarle tiempo en la universidad. Por eso es de agradecer este acto y a veces lamentar, ¿no? Porque me he encontrado más profesores en el bar que aquí. He dicho, bueno, esto es preocupante, como decía yo antes. Estudiantes había unos cuantos que ya se han tenido que ir y realmente tampoco había muchos, ¿no? Yo me imagino que en mis tiempos, si viene una superviviente de Hiroshima, esto hubiera estado abarrotado. Abarrotado. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos cayendo en la especialización. Cada uno va a lo suyo, a ver si consigue los tramos de investigación y encerrado en su cubículo. Y los estudiantes preocupados por la salida profesional y tienen muy pocas preocupaciones intelectuales y culturales. Yo he dado clase a grupos muy buenos en los últimos años, me he dedicado a matemáticas y economía. Son estupendos con calificaciones altas. Ninguno suspende, todos con calificaciones. Pelean por el sobresaliente, por la matrícula de honor. Son gente muy lista, son gente muy maja, pero tienen pocas inquietudes intelectuales y culturales. Digo, ¿qué está pasando en la sociedad en general? ¿Qué estamos haciendo mal los docentes para que esto suceda, ¿no? Y realmente tenemos que ser precisamente nosotros, los universitarios, como decía Federico Mayor Zaragoza, los que tenemos unas armas intelectuales a nuestro alcance, que lo hemos conseguido gracias a los medios que la sociedad ha puesto a nuestro servicio, los que tenemos la responsabilidad de luchar por este tipo de cosas. Tenemos esa capacidad, no somos los únicos, pero sí que tenemos una capacidad mayor que otros que no han podido apreciar a llegar a la universidad para poder combatir todos estos males y lacras que tenemos en la sociedad actual. No caer nunca en la cultura de la satisfacción, que decía Galbraith, a lo cual son muy dados mis colegas economistas. Ser conscientes de lo que tenemos que resolver son los graves problemas que tenemos planteados y no simplemente decir que todo va bien. Bueno, estas son algunas consideraciones que yo quería hacer. Creo que este relato es estremecedor. Hay que agradecerle a nuestra invitada que a su edad siga fuerte y vigorosa. Ha sido la voz más potente que se ha oído. No tenemos problemas de sonido. Y sobre todo que esto que debe ser difícil para ella, volverlo a revivir, lo siga reviviendo día tras día por esa lucha que le conduce a seguir combatiendo esas armas nucleares. Es admirable gente como ella, gente que todavía sigue a su edad peleando
por cambiar este mundo que nos tenemos y que si no le ponemos remedio va al suicidio absolutamente. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. A ver si la próxima vez llenamos esto. Esto seguro. Muchas gracias. No, José Manuel, perdona. Perdón, me dicen que Setsuko está muy cansada, por lo tanto vamos a dar por finalizado el acto, ¿de acuerdo? Voy a dar algunas últimas palabras de despedida, Yelena y yo. Bueno, evidentemente tengo que volver a agradecer su presencia a todos los que están aquí. De nuevo, gracias especialmente a Setsuko, a Federico, a Milutin y a Carlos. De nuevo, gracias, por supuesto, a la Facultad de Filología. Y no podría acabar sin dar las gracias a quien, jugando un poco con las palabras del Dante, ha sido la raíz de la buena canta. Rafael Martínez Cortiña Pont, gracias, Rafa. Yo simplemente quiero las palabras de Luis y dar las gracias enormemente a todos los presentes, a la Facultad de Filología y a todo su personal, a Federico, a Miki, a Carlos, a Setsuko y también naturalmente a Rafael Martínez Cortiña. Muchas gracias, Rafa. Bueno, sí, antes de irnos, y ya habiendo recibido este testimonio y viéndolos asustados, no quiero que se queden, nada más necesitamos de su ayuda. Si pensamos, por ejemplo, que en 1998, cuando la India hizo sus ensayos nucleares, dijo que los hizo porque teníamos que probarle al mundo que no somos eunucos, tenemos claro que tenemos una tarea aquí, tenemos que cambiar el discurso y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. No necesitamos precisamente que se unan a la campaña directamente, que vayan a una oficina y tal, pero sí necesitamos que difundan los contenidos, que difundan esta actividad. Quiero invitarlos a formar una comunidad virtual. Vamos a estar usando el hashtag, bueno, lo teníamos apuntado por aquí atrás, hashtag es armas nucleares no. Por favor, todo el mundo apúntenlo, hashtag armas nucleares no, en Facebook, en Instagram, en Twitter, hashtag armas nucleares no, y por favor tuítenlo y a través de ahí vamos a contactarlos para que por favor nos ayuden también a difundir este mensaje. Ahí está, muchas gracias. A difundir este mensaje y a lograr que los países, que más y más países se sumen a esta estigmatización, que España firme el tratado de prohibición, sobre la prohibición de las armas nucleares. Muchísimas gracias, entonces nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.